Muy bien, y hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Pues básicamente porque respondo a vuestras preguntas, concretamente a una que en esta ocasión me llegó ya hace tiempo, hace más de un año, cuando estuve dando una conferencia en colaboración con la Universidad de Uruguay, en la que, bueno, pues tuve la oportunidad de estar allí compartiendo con diferentes alumnos en los que, bueno, pues las fui explicando esta nueva manera de ver qué es exactamente el Ikigai, cómo ir caminando a encontrarlo y demás. Y un alumno allí me lanzó la pregunta de, ¿existe un único propósito? Y esta es la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Existe un único propósito? ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees? Yo responderé a la gallega en este caso. Depende. Y es que, según cómo mires qué es el propósito para ti, la respuesta va a ser que sí o la respuesta va a ser que no. Mira, fíjate, si nosotros cogemos el propósito como una profesión donde está, bueno, que está perfectamente alineada con nuestros talentos, nuestra manera de estar conectados con ese trabajo, con lo que amamos, con aquello que necesita el mundo y con, bueno, una rentabilidad económica, ¿no? Que sería coger el Ikigai con esa imagen de las cuatro circunferencias donde se interseccionan supuestamente pues estoy en propósito o viviendo en Ikigai, pues la respuesta a la pregunta ¿existe un único propósito? Yo te diría que no. ¿Vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque bajo unos mismos talentos puestos honrándolos y demás, poniendo allí lo que me gusta y que necesita el mundo y demás, las formas que puede coger eso son múltiples. Y en función de en qué momento de tu vida te coja y demás, pues tú cogerás y gestionarás, pues a veces trabajarás por cuenta ajena, a veces te aventurarás a un proyecto más emprendedor, más de autónomo, estarás allí un poco, bueno, cogiendo la forma que más se adapte a ti en ese momento. Pero claro, a medida que vamos caminando, nosotros vamos desarrollando más habilidades, vamos teniendo más inquietudes, vamos teniendo más curiosidad, vamos interactuando con más personas y todo esto pues nos va nutriendo de manera que, bueno, pues se va ampliando todo mi conocimiento, toda mi manera de relacionarme para con el trabajo, ¿no? Que sería esta mirada, para mí, una mirada muy, digamos, escasa, pequeñita, de ver lo que es el Ikigai o el propósito, ¿no? Que lo estamos siempre enlazando y vinculando muy fuertemente con la dimensión del trabajo. Cuando, bueno, ya sabes, quien me sigue en estos podcasts, pues ya sabe un poco cuál es mi opinión y mi mirada con respecto a este tema, ¿no? Pero bueno, el caso es que, claro, a medida que vas caminando, mm, pues tus inquietudes, como decía, son diferentes, se van ampliando, digamos, hay cosas que pierden un poco el sentido por tu propia evolución y esas pues van desapareciendo y al revés, por la misma evolución van añadiéndose cosas en tu vida, ¿no? Entonces eso hace que en diferentes etapas pues vayas teniendo y conectando con diferentes propósitos, siempre y cuando, repito, estemos viendo el propósito como eso, como la dimensión profesional en la que, bueno, pues ver dónde se intersecciona todo esto de mis talentos, lo que a mí me gusta, digamos, lo que necesita el mundo y un salario a final de mes, ¿no? Pero bueno, claro, como te decía, a mí la respuesta, digamos, más acertada en esta pregunta es la gallega del depende. Y es que hay una, hay una respuesta afirmativa siempre y cuando hagamos una especie de... cojamos un paraguas un poco más grande. Y es que si miramos, como siempre explico, ¿no? Lo que es exactamente la vocación, algo que trabajamos mucho más en el reto de encontrar tu vocación o en los cursos que tratan sobre todo ello,
¿vale? Que vamos adentrándonos en todo esto. La hipótesis de trabajo es, oye, la vocación, el propósito, Ikigai, bien entendido, es expresar mi autenticidad en cada instante. Entonces eso nos aleja de la dimensión, digamos, más profesional, más de trabajo, y nos hace un estado o una... nos dictamina una manera de estar en el mundo mucho más continua, donde la línea de división entre lo profesional y lo personal es muy fina, tanto que prácticamente no existe, y tú puedes estar viviendo en vocación, propósito, ikigai, mientras te tomas unas cervezas con unos amigos o mientras estás en el trabajo no sé cuántas horas allí delante del ordenador, ¿no? Todo depende de, bueno, desde qué mirada quieras hacer tú esta pregunta. En este sentido, claro, si nosotros cogemos esta hipótesis y la incorporamos en nuestra vida y en nuestro día a día, ¿qué sucederá? Sucederá que entonces sí que el propósito siempre será el mismo y único, que es que tú estés abogando por expresar tu autenticidad, por lo que vas sintiendo y vas necesitando expresar. Pero claro, para eso hay que trabajar muy bien lo que es la sensibilidad interna, de ir, ostras, haciendo una lectura de qué siento yo que es verdad, qué siento yo que es mi anhelo, este anhelo es un anhelo auténtico o está, digamos, pervertido por la idea de quién creo ser, de mi personalidad, de aquello que quiero demostrar a los demás, ¿vale? Entonces es hacer esta sensibilidad para ir discerniendo desde dónde estoy haciendo esa lectura y luego un movimiento hacia afuera de entregarme a fondo para honrar esa verdad, ¿no? Entonces, desde esta mirada, que es una mirada, digamos, mucho más periférica y mucho más inclusiva y, digamos, desde un lugar, no me gusta hablar de un lugar más elevado, ¿vale? Pero sí que es como un paraguas mucho más amplio, donde la primera respuesta que dábamos, esta es una de lo que incluimos, ¿no? Pues como me expreso en autenticidad, hoy me expreso en esta autenticidad pues desde este trabajo por cuenta ajena o por mi emprendimiento o por lo que sea. Pero mañana esta forma puede cambiar, pero la profundidad, que es este paraguas del que estoy hablando ahora, no cambia porque es el mismo constantemente, ¿no? Expresarme de manera auténtica y con toda la carne en el asador, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la mirada que te trasladaría con respecto a esta pregunta de si existe o no un único propósito en la vida. Resumiendo, hay dos maneras de verlo. Uno, desde la parte más formal, más, llamémosle, mundana, por decir algo, más normativa, que sería que entonces ahí sí que puede adaptar cualquier tipo de forma, porque claro, si yo tengo habilidad para comunicar, yo puedo comunicar desde estar trabajando en un periódico o desde estar haciendo este vídeo o haciendo conferencias en un hotel donde lo lleno de 3.000 personas o estar comunicándome en una ONG o hacer política, ¿ves? Entonces ahí, si lo cogemos desde ahí, el propósito, bueno, pues va cogiendo diferentes formas. Pero luego hay un propósito que lo engloba todo, un propósito, un ikigai, una vocación, llámalo como quieras. A mí lo que no quiero es que entremos aquí en valorar qué es exactamente propósito, qué es exactamente ikigai, qué es exactamente vocación, para no perdernos, ¿vale? Pero hay una manera de verlo todo que es mucho más global, mucho más general, que es expresarme en autenticidad. Y entonces allí sí que te diría que, pues, claro, si tú estás centrado en expresar tu autenticidad, pues ahí sí que ikigai, vocación y propósito es única y irrevocable, además, ¿no? Y desde esta segunda perspectiva, además, lo chulo está en que entras en un juego donde las normas son más
una norma más de un juego infinito. Es decir, es un juego que nunca se acaba, porque siempre estarás expresándote en autenticidad. Entonces, allí no tienes unos objetivos que te encorsetan y que siempre estás, digamos, tratando de alcanzar para demostrar a alguien. No, se trata, eso se cae, ¿no? De alguna manera y pues allí tú puedes estar como que se rebaja la ansiedad, el estrés, porque no hay un lugar que alcanzar. Estamos allí constantemente bailando para presentar cómo somos auténticamente. ¿Sí? Bueno, esto es lo que te quería traer hoy, responder esta pregunta de una manera intentado que sea bastante concisa. Ha quedado un capítulo mucho más pequeñito, pero yo creo que así compensamos también un poco las entrevistas que os voy haciendo y así pues os da tiempo de irlo revisando. Y nada más, sabes que si quieres trasladarme tu pregunta para el podcast, que normalmente siempre contesto previamente para que no te tengas que esperar al capítulo y que luego lo expongo en estos encuentros así virtuales, bueno, pues puedes hacer tus preguntas en proyectoikigai.com/preguntas. ¿Vale? Allí encontrarás un pequeño formulario donde básicamente te pide tu nombre, si quieres que utilice un nombre falso, por si te da vergüenza lo que vas a preguntar, cuál es la pregunta y ya está, ¿vale? Entonces ahí te responderé. Y nada más, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, ya sabes cómo me puedes ayudar, pues dándome las estrellas en iVoox, en iTunes, dejándome comentarios en las diferentes plataformas, dándole a me gusta en YouTube y bueno, y compartiendo porque ya sabes lo que digo siempre, no sabes nunca la chispa que enciende un gran fuego. Estamos todos juntos en esto de expandirnos y nada más, seguimos en la aventura de esta vida.